Que después de la tormenta llega la calma. Mire, eso es mentira. Si nos referimos a lo que ocurrió en las eliminatorias de la CONCACAF. ¿Por qué? Porque en Panamá hablan de cambiar técnico, porque en Costa Rica de llamar a la vieja guardia, porque en El Salvador nuevamente el Cuscatlán será sede para los partidos del mes de octubre, porque en Guatemala hay gente que está muy a favor del Flaco Tena y otros que no, que con Reinaldo Rueda siguen las críticas, pese a estar en el primer lugar, que nadie daba nada por Haití, ni Surinam. Mire, de todo eso y más estaremos hablando en este programa, de un poco de todo con su servidor Saúl Salguero. Mire, comenzamos por orden alfabético. Comenzamos con el grupo A. ¿Qué fue lo que nos deja los secos, los secos, los secos, como siempre digo yo, de, de estas eliminatorias en sus primeras dos jornadas? ¿Fueron sorpresas? Sí. ¿Sorpresas lógicas? No, el fútbol no es lógico. Eh, sorpresas para aquellos que inflaron un globo y ese globo se rentó. Para aquellos que hablaron de más, sí, fueron sorpresas. Mire, si retrocedemos el tiempo 3 meses atrás, yo creo que cuando hablábamos de eliminatorias mundialistas, hablábamos de favoritismos. En esta plataforma nunca hemos dado pronósticos, siempre hablamos de quienes llegan de favoritos, damos números, pero eso no significa que esos números se vayan a cumplir, porque yo le voy a dar números de lo que ha ocurrido en el Cuscatlán entre Panamá y El Salvador ante Guatemala, y eso no significa de que los próximos partidos de El Salvador vayan a ser victorias. Son partidos difíciles para todas las selecciones, jugando de visita, jugando de local, no importa. Todo el mundo quiere ir al Mundial, aquí lo hemos mencionado. Entonces nosotros en esta plataforma podemos hablar y podemos dar números y decir, mire, es favorito, pero que llegar con ese título de favoritismo no implica que la selección va a ganar. Al Mundial todo el mundo quiere. Y en el grupo A, eso se reflejó luego de 2 fechas. Mire, Surinam empatando con Panamá a 0, jugando en casa, en Surinam. Guatemala pierde ante El Salvador 1-0, jugando en el Estadio Cementos El Progreso. Panamá y Guatemala empataron a 1 en el Rommel Fernández. Y el triunfo de Surinam 2-1, jugando en el Cuscatlán a casa llena. Mire, ante un marco espectacular de aficionados, más de 60,000 espectadores en el Estadio Cuscatlán. Y eso, le digo, maravilloso, porque ya había pasado mucho tiempo sin que viéramos a un Estadio Cuscatlán lleno total, apoyando a la selección. Y fue bonito verlo. Desafortunadamente, el resultado no fue tan bonito. Pero si nos centramos en quién es el líder del grupo A, la selección de Surinam, mire, a mí, y lo dije en repetidas ocasiones, lo he dicho en repetidas ocasiones en esta plataforma, en este canal, que la selección de Surinam me había impresionado en la Copa Oro. Y yo puse el ejemplo, si bien es cierto, perdió 2 partidos, empató 1, perdió ante la selección de Costa Rica 4-3, perdió ante México 2-0 y empató a 0 ante la selección de República Dominicana, otra selección que está teniendo un gran progreso en el fútbol. Pero yo había dicho que me impresionó la manera en que le jugaron a Costa Rica. Estuvieron arriba de Costa Rica por momentos. Costa Rica tuvo que nadar en contra de la corriente, si lo ponemos de esta manera, para poder sacar una victoria ante la selección de Surinam. Le ganó la selección de México 2-0. Los goles de México llegan en el segundo tiempo. En el primer tiempo México también nadó en contra de la corriente, porque la selección de Surinam lo complicó en determinados momentos. Y eso a mí me impresionó. Luego el 0-0 ante República Dominicana. Pero a mí me impresionó. Y esos resultados y ese
juego que había demostrado la selección de Surinam en la Copa de Oro me quedó en la retina. Y yo dije, y en esta plataforma, aquellos que siguen este canal saben que lo he dicho en repetidas ocasiones, que la selección de Surinam a mí me había gustado. Yo hice el comentario precisamente durante la Copa Oro, yo dije, si la selección de Surinam hubiese quedado en cualquier otro grupo, avanza a cuartos de final. Pero le tocó con dos selecciones muy difíciles. La selección de México, que al final termina ganando el certamen, y la selección de Costa Rica, que avanza a los cuartos de final. Entonces, yo había dicho, en otro grupo, la selección de Surinam avanza, sin equivocarme, a los cuartos de final. 92% de los jugadores de Surinam juegan en el fútbol europeo. Países Bajos, España, en ligas importantes, en ligas mucho mejores que las ligas de nuestros países. Entonces eso, más el biotipo del jugador, más lo que usted le quiera agregar, hace a una selección muy, pero muy peligrosa. Y eso fue lo que pasó. Y mucha gente se confió y dijo, Surinam, una selección sudamericana, que nadie se imaginó que a esta altura estaría en el primer lugar del grupo, que sacaría un empate ante una selección de Panamá y que le ganaría a El Salvador en el Estadio Cuscatlán, pese a toda esa inyección anímica que ha habido en el fútbol salvadoreño, que ya vamos a hablar del segundo lugar. Pues la selección de Surinam cumplió con las expectativas, un empate, una victoria. Mire, a este certamen, cuando se hacen las planificaciones para participar en torneos, uno dice, mire, yo puedo salir a empatar en partidos de visitante y a ganar en partidos de local. Aquí se invirtieron las cosas. Sí empató ante una muy buena selección de Panamá, pero en condición de visitante logró vencer a El Salvador. Una selección de El Salvador que ocupa el segundo lugar. Una selección de El Salvador que honestamente sorprende a propios y extraños de que a esta altura esté en el segundo lugar. Hay dos maneras de analizarlo. Como aficionado, como el aficionado que dice, usted, viejo malvado, no quiere a la selección del Salvador. Usted puede analizarlo como aficionado, que yo me pongo la camisa de la selecta, que la selecta Cuscatleca todas es la mamá, y voy a luchar siempre porque mi selección sea la mejor. Ese es el punto de vista del aficionado. Pero está el punto de vista del periodista. Ese que analiza en base a los resultados que se han tenido, en base a los trabajos que se han hecho, en base a lo que se tiene, porque la materia prima en El Salvador es mala, y esto lo digo con respeto a los jugadores, porque al final del caso ellos no tienen la culpa, sino que la culpa la tienen quienes han dirigido el fútbol en los últimos años. Pero a esta selección se le ha inyectado un aliciente, una esperanza de llegar a la próxima Copa del Mundo, con la llegada con el apoyo del Instituto Nacional de los Deportes, del gobierno a través del Instituto Nacional de los Deportes, para decirlo de la manera correcta. Entonces ahora El Salvador cuenta con el dinero, cuenta con la infraestructura, porque ahora cuenta con los mejores gimnasios para trabajar, las mejores canchas para trabajar, el dinero que mueve todo. Ahora no hay excusa. El Estadio Cuscatlán no iba a ser utilizado, para ponerles un ejemplo del poder que hay en este momento en El Salvador, porque Guns N' Roses va a realizar un concierto en El Salvador. Y el concierto se va a realizar, creo que son 4 o 5 días antes del primer partido de los partidos de octubre, el partido ante Panamá. Entonces, como la CONCACAF en Centroamérica pide hasta el abecedario,
redactado en todos los idiomas, pero en el Caribe no pide nada. Entonces había solicitado que la cancha tiene que estar lista 4 días antes. Y como había concierto, dijeron que el Cuscatlán no cumplía con las normas y los partidos se iban a realizar en la segunda sede que tiene la selección de El Salvador, que es el Mágico González. Entonces, este poder que ahora tiene la selección de El Salvador vino y movió todos los hilos habidos y por haber y trasladan el concierto de Guns N' Roses para el Estadio Mágico González y de esa manera el Estadio Cuscatlán será utilizado para los partidos de la selección ante Panamá y Guatemala en el mes de octubre. Ese es el poder que existe en este momento en el fútbol salvadoreño. ¿Que es bueno? Mire, para los intereses del Salvador, claro que es bueno. Eso es de aplaudir lo que nunca habían hecho. Ahora se hace. ¿Que pone más presión? Sí, pone presión. Pone presión al técnico, pone presión a quienes sean convocados. ¿Por qué? Porque se le están dando todas las herramientas para que pueda cumplir. Para que pueda cumplir. ¿Quiénes serán los convocados? Todavía no se sabe. Que tiene un mes para comenzar a trabajar, los tiene. Porque El Salvador llegó a su primer partido ante la selección de Guatemala en el estadio, en Estadios Cementos El Progreso, con solo 10 días de preparación. Todo a última hora. Todo a última hora. Entonces, ahora se tiene un mes para poder preparar estos partidos ante Panamá y Guatemala, que no son fáciles. Nada fáciles, independientemente donde la selección juegue. Jugó en el Cuscatlán ante Surinam y perdió 2-1. El Salvador está en el segundo lugar de la tabla, como decía, como sorpresa para muchos. ¿Por qué? Porque le ganó a Guatemala 1-0 en suelo chapín. Cayó y tocó su realidad nuevamente en el segundo partido. Pero ahora con toda esta inyección anímica, de poder jugar en el Cuscatlán, de poder recibir el apoyo de la gente, la selección de El Salvador ha jugado con más corazón que táctica. ¿Qué es lo que se viene? Partidos complicados. Tanto para Panamá como para la selección de Guatemala. Porque la presión, si bien es cierto, todavía hay 4 partidos, los de octubre y los de noviembre, la presión aumenta. Porque hay selecciones como la de Guatemala, como una selección de Panamá que ya no pueden llegar a perder puntos. Ya sumar de a uno no les conviene. Ni a la selección de Panamá, ni a la selección de Guatemala. Tienen que llegar por los 3 puntos. Y esa es una presión extra que El Salvador tiene a su favor. Porque un empate complica más a Panamá, a Guatemala que a El Salvador. Porque El Salvador al final de la historia podría aspirar como un segundo mejor lugar y buscar el repechaje. Entonces, eso es lo que queda. Eso es lo que queda en base a lo que ha realizado El Salvador. Una victoria, para mí, milagrosa. Un golpe de suerte en Guatemala. La realidad fue el 2-1 ante la selección de Surinam. Por eso le digo, hay 2 maneras de verlo, como aficionado o como periodista. Pero le digo, el Bolillo Gómez tiene 30 días para poder preparar este partido ante Panamá y Guatemala en el Estadio Cuscatlán, porque las herramientas se las están dando. Ahora solo está que él cumpla. La selección de Panamá. Mire, una selección de Panamá en la que se habla de todo, incluso de cambiar técnico. Y le digo, los partidos ante El Salvador no van a ser fáciles.
no van a ser nada fáciles. O sea que Panamá necesita, mire, despertar de ese sueño en el que está y dejar de cometer los errores que ha cometido. Porque mire, si hablamos de números, porque a mí me gusta dar estadísticas, y ojo, que lo que estoy diciendo, y voy a darle los resultados de lo que ocurrió en los enfrentamientos que ha tenido Panamá ante El Salvador en el estadio Cuscatlán. Eso no significa que porque le estoy dando unos marcadores, El Salvador ya le ganó a Panamá. Quiero que se entienda esto. Esto es parte de la historia. Y al final, la historia no juega. ¿Por qué? Porque estas eran unas selecciones de El Salvador que no son la que está ahora. Y estas tampoco eran la selección de Panamá que en su momento llegaron al Cuscatlán. Entonces quiero dejar bien claro. No quiero que diga, este Saúl está diciendo que El Salvador le va a ganar a Panamá. No, le voy a dar los números. Rumbo al Mundial de Argentina 78, jugando en el Estadio Cuscatlán, El Salvador le gana a Panamá 4-1. Rumbo al Mundial de Francia 98, El Salvador le ganó a Panamá en el Coloso de Montserrat con marcador de 3-2. Rumbo al Mundial del 2006, El Salvador le gana a Panamá 2-1. Sí, en las eliminatorias de España 82, mundial al que clasifica El Salvador le gana a Panamá 3-1. Y en las eliminatorias del Qatar 2022, El Salvador le ganó a Panamá 1-0. Estos números reflejan todas las visitas que ha tenido la selección de Panamá al estadio Cuscatlán, el Coloso de Montserrat, esa olla de presión que genera un apoyo muy, pero muy importante para la selección de El Salvador. Ahora, estas eran selecciones de Panamá muy diferentes a la que va a llegar el próximo mes al Estadio Cuscatlán. Y estas selecciones de El Salvador eran muy diferentes a la selección que tenemos en la actualidad, dirigida por el señor Hernán Darío El Bolillo Gómez. ¿Me entiende? Si hablamos de lo que ha hecho la selección de El Salvador ante Guatemala en el Estadio Cuscatlán, que sería el segundo partido de El Salvador en esta tercera fase, en los partidos de octubre, rumbo al Mundial de Argentina 78, El Salvador le gana a Guatemala 2-0. En las eliminatorias de España 82, El Salvador le ganó a Guatemala 1-0. Y en las eliminatorias de Corea y Japón 2002, El Salvador y Guatemala empataron a 1. Esas son datos históricos, esos son datos históricos de lo que ocurrió entre El Salvador y Guatemala en el estadio Cuscatlán. O sea que son partidos difíciles en ese escenario deportivo, sí lo son. Pero que esa selección de Guatemala es muy diferente a esa selección de Guatemala que perdió 2 partidos y empató 1 en el Cuscatlán, esa es una realidad. Por eso le digo, la historia está ahí para contarla, pero no significa que estos datos se van a repetir. ¿Por qué? Porque es completamente diferente. La realidad es otra. Esta es historia. Lo que vivimos en este momento es la realidad. Le decía, en la tercera posición de ese grupo A está la selección de Panamá. Mire, yo creo que la mayoría decían que Panamá al final de estas 2 fechas estaría en el primer lugar. Así como lo mencioné al inicio del programa. Todos pensaban que Panamá, por todo ese globo que se estaba inflando por medio de algunos periodistas que generaron ese favoritismo enfermizo, pensando que la selección de Panamá por ese favoritismo llegaba a la cancha y se llevaba los 3 puntos sin jugar los partidos. Entonces nos dimos cuenta de que no, la realidad fue completamente diferente. Y una selección de Panamá que está en el tercer lugar con 2 puntos. Había gente que ya estaba a punto de comprar los boletos aéreos para irse a apoyar a la selección de Panamá en la próxima Copa del Mundo. Pero hay que esperar. Vuelvo a repetir, hay muchos partidos todavía por delante. Hay mucho que esta eliminatoria nos puede dar. Hay más drama por venir.
Pero hasta este momento son 2 empates. Fruto de dos empates. No son 2 puntos, fruto de 2 empates, para decirlo de la manera correcta. Y yo creo que tal vez el que más le dolió a la gente en Panamá fue ese empate ante Guatemala. Una selección de Guatemala que llegó a reventarse a jugar a Panamá. Llegó a reventarse porque no tenía otra opción, porque había perdido ante El Salvador. Entonces llegaba a este partido y obviamente decía la gente del Flaco Tena, o es hoy o olvidémonos. Porque una derrota en Panamá ponía mucho más difícil el caminar para esta selección, perdiendo 6 puntos de los 6 en disputa. Perdiendo con mayor, tal vez, dolor ese ante El Salvador. Entonces, ese margen de error ya no se podía, ya no se podía jugar con números. Había que salir a sumar. Y logran un punto que es importantísimo. Todavía queda partidos por delante. Alguien me decía, pero están en el último lugar, solo tienen un punto. Sí, pero hay 4 partidos todavía. Esto todavía no termina. Si bien es cierto, hay frustración, porque aquí, mire, a llamar estos resultados como fracasos, no se puede llamar un fracaso todavía, porque todavía todas estas selecciones tienen posibilidad de clasificar al Mundial. En base a lo que hagan y en base a lo que las demás hagan. Porque se acuerda, lo hemos dicho en 1001 oportunidades. Aquí ya se juega con calculador en mano. Después de esos 2 primeros partidos, se juega con calculador en mano. Y eso es lo que ocurre. Yo creo que el proceso de Thomas Christensen es el más largo en la CONCACAF. Creo que ha habido cambios generacionales importantes en una selección de Panamá que ha estado creciendo en los últimos 10 años. Y poco a poco ha ido mejorando hasta colocarse entre las 4 mejores de la CONCACAF. Y en este momento, en base a lo que han realizado, está entre los grandes monstruos del área centroamericana. Obviamente, esos cambios generacionales, unos no se han desarrollado como el técnico quería. Y se han cometido errores. Errores que han sabido aprovechar los rivales. Las oportunidades que se fallaron ante la selección de Surinam en ese primer partido, pero también aprovechando que Surinam también tuvo sus oportunidades. Y afortunadamente para los intereses panameños no los concretaron. Si no, estaríamos hablando de algo mucho más serio. Una selección de Guatemala igual, ¿no?, que llegó obligada a sacar ese punto en el Rommel Fernández. Y lo consiguió, jugando muy bien. Por momentos pensamos que Guatemala le iba a ganar a Panamá. Porque esa fue la impresión que nos dio esa selección de Guatemala. Que cerró espacios, que cubrió jugadores importantes, que jugó muy bien. Quedan todavía los partidos de octubre y noviembre. Creo que Panamá no puede cerrarse a que todo está perdido. Incluso en este momento se habla de cambiar técnico. Y salió a la palestra el nombre del colombiano Juan Carlos Osorio, quien dirigió a la selección de México. Técnico colombiano, de gran experiencia. Yo digo, si todavía no está nada perdido. Lo que pasa es que en Panamá la presión que existe cuando las cosas no se dan sobre Thomas Christensen es hasta enfermiza. Es una presión enfermiza sobre el técnico de la selección de Panamá. Cuando al final son los jugadores los que cometen los errores.
cuando es al final el bajo rendimiento que han mostrado algunos jugadores. Eso es lo que nos deja estas dos fechas con la selección de Panamá. Mientras que la selección de Guatemala, mucha gente apoya el trabajo que ha realizado Luis Fernando Tena. Y también, en igual número, mucha gente que lo critica. Desafortunadamente, el rendimiento de algunos jugadores no ha ayudado a que los resultados se den. Y segundo, que tal vez le podríamos criticar a Luis Fernando Tena fue que nunca se imaginó que el Bolillo Gómez llegaría a jugarle de la manera en que le jugó en el estadio Cementos El Progreso y que no supo cómo contrarrestar ese fútbol. Porque tuvo el control del esférico, tuvo la posesión del esférico, como dicen los expertos en la materia, tuvo muchas más oportunidades que la selección de El Salvador, pero no supieron concretar. Gracias a que fallaron y gracias también al buen trabajo de Mario González, que estuvo en su noche. Y además, a que El Salvador tuvo un golpe de suerte. Un tiro de esquina que es bien aprovechado y anota el único gol de ese partido. Pero lo mismo que digo de Panamá, todavía quedan partidos de octubre y de noviembre. Guatemala todavía puede levantar cabeza. Dependiendo a lo que ocurra, en lo que haga con sus rivales y también en base a lo que pase con los demás resultados. Saltamos al grupo C. Un grupo C donde también hubo sorpresas, porque todos esperábamos ver a la selección de Costa Rica en el primer lugar. ¿Por qué? Por ese mismo globo que se había inflado del otro lado, en el lado costarricense. Mire, Honduras ha cumplido con las expectativas y es el líder del grupo. Honduras cumplió con eso de cuando hacen la planificación de salir a empatar y ganar en casa. Salió a empatar, empató a 0 con Haití y ganó 2-0 a Nicaragua. Si recordamos los resultados del grupo C, el empate a 0 entre Honduras y la selección de Haití, Honduras jugando en condición de visitante, luego el empate a 1 entre Nicaragua y Costa Rica, que es histórico, la victoria, el triunfo de Honduras de 2-0 sobre Nicaragua y el partidazo, sí, ese 3-3 entre Costa Rica y la selección de Haití. Decía, Honduras ha cumplido con lo que se esperaba. Siempre hay críticas. Obviamente hubo críticas luego del empate a 0 ante la selección de Haití. Hubo críticas luego de la victoria del 2-0 sobre la selección de Nicaragua. Hubo críticas porque dijeron que en un primer tiempo la selección de Honduras no se había visto. Incluso el Rambo de León anduvo haciendo críticas de lo que le faltaba a la selección de Honduras. Claro, todas las selecciones llegan y tienen errores. Ninguna selección en el mundo es perfecta. Ninguna. Mucho menos las selecciones centroamericanas. Pero nos olvidamos de que si la selección de Honduras no marcó goles en el primer tiempo es porque la selección de Nicaragua también juega. Y estar diciendo que una selección no pudo hacer nada en un primer tiempo es quitarle mérito a lo que hizo el rival. Y en este caso le quitaríamos mérito a lo que hizo Nicaragua, cerrarle los espacios, tapar a esas grandes figuras, desafortunadamente, para los intereses de Marco el Fantasma Figueroa, de la selección de Nicaragua. Eso falló en el segundo tiempo, cuando tempranito al inicio del segundo tiempo, Honduras marca el primer gol. Ya sobre el final marcan el segundo. 2-0. 2-0, victoria, 3 puntos más el empate, 4. Matemática simple, primer lugar. En el segundo lugar, Costa Rica. Segundo lugar, Costa Rica, y aquí es donde hablamos de más. ¿Por qué? Porque Costa Rica, que se habla de historia, de mundiales, trofeos centroamericanos, el desarrollo, mire, lo que usted quiera. Pero lo vuelvo a repetir,
como lo he dicho en miles de oportunidades, no en este, en otros programas de un poco de todo, la historia no juega. La historia se cuenta para conocer héroes, para revivir lo que se hizo, pero al final, en un partido de fútbol, la historia no marca goles, son los jugadores. Habíamos hablado de cambios generacionales con Costa Rica, los últimos 2 años, 3 años para ser más específicos, el fútbol costarricense ha sufrido altas y bajas. Un Gustavo Alfaro que llegó con muchas expectativas a hacerse cargo de la selección de Costa Rica, tuvo una maravillosa participación en, uh, en Copa Oro, en Copa América, perdón. Luego, eh, desafortunadamente las cosas no se dieron. El señor hizo debutar mucha gente importante en la selección de Costa Rica, nuevos valores, gente nueva, cambios generacionales. Pero se fue por una mejor oferta a la selección por parte de la Federación Paraguaya de Fútbol. Estará en el próximo Mundial dirigiendo a Paraguay. $2 millones yo creo que no le caen mal a cualquiera, anuales. Y entonces Costa Rica fue golpeada psicológicamente por eso. Perdón. Y llega al final el Piojo Herrera, para mí una muy buena decisión, que tiene que iniciar a trabajar sin descansar ya de cara a estas eliminatorias. Y desafortunadamente muchos jugadores de ese cambio generacional no cumplieron en estas 2 fechas y fueron criticados duramente por el técnico de dedo, diciéndole, tú y tú no funcionaron. Un empate a 1 ante la selección de Nicaragua. Una selección de Nicaragua que esto es histórico. Y lo vuelvo a decir que Costa Rica pudo ganarle a Nicaragua fácil, mire, pudo, pero no lo hizo. Que tuvo oportunidad, las pudo tener, pero no las concretó. Decir que iba a ser un partido fácil era una falta de respeto sobre Nicaragua, porque al final del partido se demostró que Nicaragua infló el corazón con un hombre menos y le sacó un empate. Y eso, como lo dije 3 programas atrás, es de aplaudir. Eso es de gigantes. Entonces no se puede menospreciar a nadie. El segundo partido en San José. Iban ganando fácilmente a la selección de Haití 2-0. Se fueron al descanso y algo pasó. Porque el partido termina 3-3. Y Costa Rica termina salvando los 3 puntos sobre el final del encuentro. Después de ese partido, no sé si usted lo vio la reacción del Piojo cuando iba para los camerinos. Pues esa reacción continúa dentro de los camerinos. Esa reacción reclamándole a jugador por jugador. Ahora se habla de llamar a la vieja guardia. Jugadores que todavía siguen activos, que fueron convocados en su momento, son parte de esa historia del fútbol costarricense y serán llamados nuevamente a la selección, con la aprobación del técnico. El técnico está en México, pero está en contacto directo con la Federación Costarricense de Fútbol. Muchos han criticado que se haya ido para México y no se haya quedado en Costa Rica, solucionando este problema, porque es un problema serio. Porque Costa Rica, si bien es cierto, todavía hay partidos pendientes y puede levantar cabeza, sí se debe de saber qué es lo que se va a hacer de cara a los próximos partidos. Porque mire, al Mundial no se va con el nombre. Al Mundial se va con las actitudes y acciones que usted tiene en un terreno de juego. Y si piensa Costa Rica que por los 9 mundiales y que no sé qué y que no sé cuánto y toda esa historia que no juega, se va a clasificar, estamos muy equivocados. Y esto lo digo para la gente de los medios. Porque el que sabe de fútbol, el aficionado que sabe de fútbol, sabe que los partidos se ganan en la cancha sin menospreciar al rival. Y Costa Rica menospreció a Nicaragua
y menospreció a la selección de Haití. Y ahí tiene usted los resultados. ¿Sabe qué? Lo dije en el programa pasado. Del plato a la boca se cae la sopa. Y eso le pasó a Costa Rica. ¿Que es duro? Sí. Es un toque de realidad. Es un toque de realidad. Porque todos menospreciaron en ese encuentro a la selección de Haití. Una selección de Haití que piensan que porque es del Caribe, ya no hay posibilidades. Mire, del Caribe, le puedo decir, ha tenido un desarrollo impresionante. El problema es de que muchas veces nos enfocamos en lo que pasa en Europa, en lo que pasa en nuestros equipos en Centroamérica, qué es lo que ocurre con la MLS, porque es una de las 10 mejores ligas en el mundo, pero nos olvidamos de ver hacia el costado y de ver lo que pasa en el Caribe. Cuba está en el Mundial Sub-20. La selección de Haití ha ido mejorando. República Dominicana está mejorando. La temporada pasada, República Dominicana tenía un jugador en el Real Madrid. ¿Se acuerda? Estamos hablando de selecciones que están creciendo a pasos agigantados. Y nos hemos olvidado y pensamos y nos acordamos de la historia de que nuestras selecciones iban al Caribe como día de campo. Solo a traer. Ya no, eso ya se olvidó. Y lo hemos visto, creo que los casos más recientes en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Cuando nuestras selecciones tienen dolores de cabeza enfrentando a selecciones del Caribe. Pregúntenle a Honduras, pregúntenle a Guatemala. Costa Rica tuvo un camino fácil hasta este momento. Y yo creo que la realidad de estas eliminatorias mundialistas, yo creo que han sido un despertar para esa selección de Costa Rica. Pero si analizamos, el Caribe ya no es el Caribe de hace 20 años. Ya no son aquellos jugadores torpes. Hoy no, hoy dominan. Además del juego aéreo, el biotipo del futbolista es para darnos dolores de cabeza en Centroamérica. Entonces Haití es una selección a la que hay que tenerle cuidado, porque puede seguir complicando a nuestras selecciones. Y la selección de Nicaragua, yo creo que lo que ha hecho hasta este momento es de aplaudir. Mire, Nicaragua llega a esta fase por primera vez en su historia. Logró un empate a 1 ante la selección de Costa Rica, que es histórico, primera vez en unas eliminatorias mundialistas, donde la selección de Nicaragua le roba un empate a una de las selecciones llamadas monstruos de Centroamérica. Con un hombre menos, perdiendo el partido, como película de Hollywood. Así fue. Entonces, hemos visto cómo se está trabajando en Nicaragua a nivel de equipos, lo he mencionado en repetidas ocasiones, desde el 2023 que nos empezamos a dar cuenta, porque fue entonces cuando abrimos los ojos de ver qué es lo que estaban haciendo los equipos en Nicaragua con la Copa Centroamericana. Pero las selecciones infantiles, infanto-juveniles, para decirles de la manera correcta, en Nicaragua están creciendo. Mire, lo invito para que investigue y se dé cuenta de lo que ha logrado Nicaragua a nivel infanto-juvenil en los últimos torneos de la UNCAF. Lo invito. Y de CONCACAF también. Entonces están trabajando. No creo que esta selección de Nicaragua, y lo digo con todo el respeto del mundo, pueda llegar al Mundial. Pero sí le puedo decir que cada selección que llegue a jugar a Nicaragua va a tener un dolor de cabeza. Ojo, Honduras, porque tarde o temprano te toca llegar a jugar a Nicaragua. O sea, es aquí donde ya no podemos de quitarle mérito, despreciar a los rivales, porque te pintan la cara cuando los ves de menos. Y eso es lo triste. Mire, los juegos de octubre, los partidos de octubre no son fáciles.
Si alguien me dice, van a caminar, recuérdese lo que pasó en estas primeras dos fechas. 9 de octubre, Nicaragua, Haití. Honduras, Costa Rica en el grupo C. 10 de octubre, grupo A, Surinam, Guatemala. El Salvador, Panamá. 13 de octubre, Honduras, Haití. Costa Rica, Nicaragua. Y 14 de octubre, El Salvador, Guatemala, Panamá, Surinam. Si usted piensa que estos partidos son fáciles, recuérdese el drama que hemos vivido en las primeras dos fechas de estas eliminatorias. Mire, cualquiera, a este día, a este momento, a esta hora, en este minuto que usted lo ve y yo lo digo, cualquiera puede clasificar al Mundial de manera directa en el grupo A o en el grupo C. Y cualquiera de estas selecciones puede agarrar el boleto para irse al repechaje. Recuerde, 3 selecciones avanzan de manera directa. Los 3 líderes de cada grupo, A, B y C. Jamaica está en el primer lugar de su grupo con 6 puntos, fruto de 2 victorias. Y es candidato. 2 selecciones, los mejores 2 segundos lugares de estos 3 grupos avanzan al repechaje. ¿Cuáles serán? Mire, signos de interrogación, porque esto todavía hay mucha tela que cortar. Un poco de todo, yo soy Saúl Salguero, hay que vivir el fútbol con la cabeza. Bendiciones desde arriba, lo veo en el siguiente programa.